buenos días, buenas tardes, buenas noches. Todo está en función desde donde nos esté viendo. Continuamos con el programa Hablemos de Jesús. Hoy, en el 25º programa, vamos a tratar la 24ª profecía. Pero antes debemos de recordar cuál fue la 23ª profecía, y fue que permanecería en silencio cuando fuera acusado. Y ante tamaña acusación, ante tamaña abominación, ante tamaño vituperio, cuando los que te juzgan o los que te acusan no te van a dar la razón, a pesar de que obran en la mentira, es mejor callar. El Señor Jesucristo ya lo había dicho. Y cuando Él estuvo incluso en la cruz, Él va a decir en su oración, en el Espíritu: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ya en el Sermón del Monte también el Señor Jesucristo había dicho: Bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. El Señor Jesucristo, para Él era un galardón, era un honor, era una doble felicidad que los mentirosos lo acusaran, que los mentirosos trataran de tener la razón, cuando Él era la verdad y encarnaba la verdad. Entonces, si encarnas la verdad de Cristo y alguien vitupera o te acusa falsamente, mejor quédate callado. En la 24ª profecía vamos a hablar de la 24ª profecía que dice: sería golpeado y escupido. La base de la profecía está en Isaías capítulo 50, versículo 6. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Y la profecía, el cumplimiento de la profecía está en Marcos capítulo 14, versículo 65, y algunos comenzaron a escupirle y cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Reforzamos el cumplimiento también en Marcos capítulo 15, versículo 17, y dice: y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas. En Juan 19:1, así que entonces tomó Pilatos a Jesús y lo azotó. Y Juan 19:2 dice: y los soldados entretejeron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían: salve, rey de los judíos. Y le daban de bofetadas. Se burlaban. Y Juan 8:22 dice: cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: así respondes al sumo sacerdote, porque había dicho que él era el Cristo. ¿Cuáles son las palabras más importantes de esta 24ª profecía? Entre muchas hemos escogido la palabra más significativa, que es golpear, que viene del griego tupto, de una raíz tup, que significa golpe, significa frecuentemente un golpe con violencia, y cuando se usa en tiempo continuo indica una serie de golpes. En Mateo 27:30, el tiempo imperfecto significa que los soldados persistían golpeando a Cristo en la cabeza, lo mismo que en Marcos 15:19 y Lucas 22:64.
¿Cuál es la interpretación de esta 24ª profecía del Salvador? La interpretación es que Jesús no solamente vino a morir, sino que previamente sufrió todo vejamen, toda injusticia, todo falso testimonio. Sufrió toda acusación falsa por amor a nosotros. Entonces, debemos de considerar eso. ¿A qué vino Cristo? A darnos la salvación, a darnos la libertad, a vencer al pecado y a la muerte, pero previamente vino a sufrir por toda la humanidad. ¿Y cómo que sufrió? Y sufrió injustamente. Recibió odio, aborrecimiento sin merecerlo, por amor a nosotros. ¿Cuál es la aplicación? La aplicación es que Jesús nos ama, así es que nosotros lo neguemos. Jesús nos ama, así nosotros le demos la espalda. Jesús nos ama, así nosotros lo escupamos. Jesús nos ama, así nosotros lo aborrezcamos. Jesús nos ama, así nosotros hablemos mal de Él. Ese es el amor de Dios, el amor incondicional. Porque Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 8. Y yo te pregunto, si tú llegaste a comprender la magnitud del amor de Dios, ¿vas a seguir rechazando a Jesús? Si tú has llegado a comprender la profundidad del amor de Dios, por sacarte de la inmundicia, por sacarnos a todos nosotros del pecado y de la muerte, y por otorgarnos salvación y vida eterna, y por darnos todas las riquezas de su gracia, y por darnos de su espíritu, y por darnos eternidad. Lo único que tenemos que hacer es creer y aceptarlo. No cometamos los mismos errores que cometió Israel, los judíos. Dice la Escritura en el 1:11 de Juan, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. No te equivoques, no eres hijo de Dios. Somos hijos de Dios por adopción cuando aceptamos a Jesús en nuestra vida, cuando hacemos de Jesús el Señor de nuestra vida, y cuando hacemos de Jesús el Rey de nuestra vida y de nuestro corazón. Y ya no vivimos nosotros, y ya vamos a decir como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando uno entiende, cuando uno comprende la magnitud de la obra de Dios en la persona de Jesús, entonces se rinde. ¿Usted ya se rindió a Jesús? Si usted no está rendido a Jesús, tiene el espíritu del anticristo. Solo los que se rinden a Jesús tienen el espíritu de Dios. Comprométete con Cristo, comprométete con Él. Haz recibe la fe y haz un compromiso. Entra al nuevo pacto y garantiza tu entrada al reino de los cielos por medio de la fe en Jesucristo, para que su sangre te limpie de todo pecado y para que puedas experimentar un nuevo nacimiento y para que comiences a caminar con Jesús hasta la muerte. Y cuando se te abran las puertas de la muerte, entonces los ángeles te lleven al seno de Abraham y así esperes la segunda venida del Señor Jesucristo
para la eternidad, para la herencia eterna, para la vida eterna. Ese es el plan de Dios para todo aquel que cree en Él. Y si no lo crees, entonces te mantendrás con el espíritu del anticristo, y también Dios un día te juzgará, y Dios no le aconseja a nadie que vaya a ese día de juicio, porque será devastador. Es un día que todavía no se ha vivido, y el que lo viva anhelará morir y no podrá, porque el juicio de Dios es así. Entonces, continuemos en la gracia y en la misericordia de Dios. Por último, hagamos la última pregunta siempre libre que tenemos, ¿no? Y la pregunta libre para esta oportunidad es bien amplia y la vamos a ir resolviendo en varias partes. La pregunta es: ¿por qué la Biblia es de confiabilidad absoluta? ¿Por qué la Biblia es de confiabilidad absoluta? En primer lugar, vamos a dar muchas razones. Porque Dios nos da argumentos. Dios nos convence con argumentos, y su primer gran argumento es su amor, que acabamos de hablar de ese amor. Pero ¿por qué la Biblia es de confiabilidad absoluta? Porque es la palabra de Dios. Primer argumento es la palabra de Dios. Por eso es confiable la Biblia. Hay más de 50 citas de manera explícita a lo largo de toda la Biblia que nos hablan de esto. Yo te voy a leer solo dos. Una del Antiguo y otra del Nuevo Testamento. Del Antiguo Testamento, Proverbios 35 dice: toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo al que en Él espera. Nuestra seguridad debe estar en Dios porque su palabra es limpia. ¿Qué quiere decir? Porque su palabra es verdad. Quiere decir porque Dios nunca miente y sus promesas se cumplen. Y Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la Biblia, es la palabra de Dios. ¿Cómo es que así que es la palabra de Dios? Es que Dios utilizó a sus siervos, comunicó por medio de su espíritu su palabra, para que sus siervos comunicaran la palabra a la congregación, al pueblo. Por eso es que la Biblia es la palabra de Dios, porque aquí está plasmada la voluntad de Dios, porque aquí el Espíritu inspiró a los hombres de Dios para que de puño y letra escribieran el mensaje de Dios para la humanidad. ¿Por qué entonces la Biblia es confiable, es de confiabilidad absoluta? Porque es la palabra de Dios. Y para terminar voy a decirles que así alguna vez yo dije: la sabiduría de Dios está por encima de la sabiduría del hombre. Y puse 2 ejemplos. Dime, ¿cuánto miden los cielos? Fue mi primera pregunta. Y la segunda pregunta fue: ¿por qué si todas las máquinas tienen un mantenimiento todo por lo menos una vez al año? ¿Quién le hace mantenimiento a las máquinas que dan el movimiento de rotación y traslación de la Tierra, de todo el globo terráqueo? Se da cuenta que la sabiduría de Dios es superior a nuestra sabiduría humana. Pablo lo dice de esta manera, y con esto concluyo: lo insensato de la sabiduría de Dios está por encima de lo más sabio del ser humano. Que la gracia de Dios nos continúe bendiciendo, que la gracia de Dios nos dé una nueva oportunidad de salvación, que la gracia de Dios nos permita edificarnos para que podamos seguir viviendo en esta tierra conforme a los propósitos eternos. Que el Señor Jesucristo nos continúe bendiciendo
en todo. Amén. Ver otros estudios y suscribirte, porque ahí tengo ya subido toda la carta a los Efesios, que es la carta a la iglesia. Por favor, si usted no la ha visto, lea o mire esas lecciones, porque todos estamos llamados a ser santos. Este canal YouTube, Jorge Luis Purizaca Ruiz junto, así como aparece. Y también apoya, por favor, este ministerio. Y aquí sí voy a presentarte las citas de Proverbios 11, 24 y 25. Dice: hay quienes reparten y les es añadido más. Esa es la aritmética de Dios. Hay que repartir para ser añadidos más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. La avaricia, lo que quiere decir el proverbista, trae pobreza más bien. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Y hay que mirar también Gálatas, es una cita muy buena. Gálatas, en el capítulo número 6, miremos Gálatas en el capítulo 6, versículo del 6 al 9. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Si has sido bendecido por este estudio, haz lo que te dice la Escritura. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, de eso también segará. Por el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Que la gracia de Dios que las riquezas de la gracia de Dios nos continúen bendiciendo en todo.